En septiembre de 1961, asumió la presidencia de Brasil João Goulart, alias Jango. Gobernó Brasil entre 1961 y 1964. El presidente mantenía una buena relación con los pequeños y medianos empresarios, los sectores obreros y campesinos y los grupos más desprotegidos de la sociedad. Durante su gobierno propuso una reforma agraria, se acercó a la Unión Soviética en plena Guerra Fría y se negó a participar de una invasión impulsada por Estados Unidos a la Cuba de Fidel Castro. El 13 de marzo de 1964, Goulart firmó por decreto la nacionalización de las refinerías de petróleo privado y la expropiación de las tierras ubicadas a lo largo de las carreteras y de los ferrocarriles. Brasil parecía encaminarse hacia el socialismo. Seis días después, 500.000 personas se concentraron en São Paulo para manifestarse en contra del gobierno en la Marcha de la Familia con Dios por la Libertad. Las clases media y alta temían al avance del comunismo, pero la convocatoria a la marcha no fue espontánea. Detrás de la organización estaba la CIA. En este escenario, el 25 de marzo, la Marina inició un motín encabezado por José Anselmo dos Santos, alias Cabo Anselmo. Nació en Itaporanga de Ayuda el 13 de febrero de 1942. Años más tarde, durante la dictadura, se infiltró en la guerrilla y entregó a decenas de militantes populares, incluso a su propia esposa. El Cabo Anselmo lideró el reclamo de 2.000 marinos de Guanabara que exigían un aumento salarial. El levantamiento llevó a los altos mandos a cuestionar cada vez más al presidente. El golpe de Estado estaba cerca. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Después de tomar el poder, los militares brasileños siguieron convocando al pueblo a votar. Podían participar de los comicios solo dos fuerzas: la Alianza Renovadora Nacional, ARENA, que representaba al oficialismo, y el Movimiento Democrático Brasileño, MDB, que agrupaba a los opositores. Quedaban excluidos del juego electoral los políticos señalados como peligrosos para la seguridad nacional. A diferencia de otras dictaduras, el régimen potenció la industria en vez de destruirla. Frente a una América Latina en crisis, entre 1968 y 1973, el país se transformó en la octava economía mundial. La dictadura presentaba sus logros como el milagro brasileño. Pero la contracara del éxito fue la miseria y el hambre. Brasil aplicó un plan de ajuste dictado por el Fondo Monetario Internacional que mandaba a enfrentar la inflación a través de una reducción en los salarios. En la década de los 70, la pobreza afectaba al 49% de los brasileños, en Argentina al 8%. La proporción de indigentes en Brasil alcanzó el 25%, en Argentina solo el 1%. Miles de brasileños sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, desapariciones forzosas, asesinatos y ocultación de cadáveres. La represión y la eliminación de opositores políticos se convirtieron en una práctica sistemática. Detrás estaban los grandes industriales y latifundistas que financiaban el terrorismo de Estado. Desde 1973, la crisis internacional del petróleo, la falta de inversiones y el aumento de los precios de los hidrocarburos se hicieron sentir sobre la economía brasileña. El apoyo de los empresarios comenzó a diluirse, pero además la oposición tomó un nuevo impulso. Para esa época, grupos de izquierda formados por miembros de la clase media decidieron enfrentar a la dictadura brasileña a través de la lucha armada. La dictadura respondió con más represión. Brasil jugó un papel clave en la organización del Plan Cóndor, la sociedad criminal, digitada por Estados Unidos, que establecieron las dictaduras latinoamericanas. En 1978, los metalúrgicos comenzaron una serie de huelgas.
Pedían la recomposición de su salario, pero también cuestionaban la alianza entre los empresarios y el Estado Nacional. Entre los líderes de la protesta se destacaba un joven gremialista, Luiz Inácio da Silva. Se lo conocía como Lula, el dirigente sindical. E a serviço das multinacionais foi implantado nessa terra o fundo de garantia por tempo de serviço para fazer o patrão mandar o trabalhador embora com muito mais facilidade. En 1980, Lula da Silva fue detenido y encarcelado en represalia por una huelga que se extendió por más de un mes. La respuesta de los trabajadores a su reclusión fue un recrudecimiento de la medida. Y mientras el pueblo se rebelaba, Brasil recibía presiones internacionales. La Guerra Fría estaba perdiendo terreno y el fantasma de la seguridad nacional ya no tenía razón de ser. En las calles, la población pedía elecciones presidenciales directas. La dictadura debía empezar a organizar su retirada. En 1989, millones de electores que jamás habían votado a su presidente eligieron como primer mandatario a Fernando Collor de Mello. La dictadura de Brasil colocó al país entre las potencias mundiales, pero a costa de la pobreza y el hambre de gran parte de la población. Los militares brasileños fueron líderes en la planificación del terrorismo de Estado en la región. El régimen militar había dejado un total de 434 muertos y desaparecidos. Los responsables continúan en libertad.